Nunca olvidaré aquella noche, la noche en que mi esposo me humilló frente a todos. A veces pienso que el destino me dio una lección que tardé toda una vida en entender. Pero ese día, ese maldito día, solo sentí vergüenza, rabia y un dolor que me quemaba por dentro. Me llamo Maricruz Fernández. Tengo 58 años y durante casi 3 décadas creí ser una mujer felizmente casada. Vivíamos en un pueblito de Michoacán, rodeado de montes y caminos de tierra. Mi vida era sencilla. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el café de olla, las tortillas y despertaba a mis hijos con una sonrisa cansada pero sincera. Mi marido, Evaristo, salía temprano al campo con su sombrero de siempre, ese que ya estaba más remendado que nuevo. Todos en el pueblo decían que Evaristo era un hombre trabajador y respetable. Yo lo veía así también, aunque en los últimos años algo había cambiado. Ya no me miraba igual, ya no se reía de mis tonterías, y cada vez que le hablaba, su mirada se perdía, como si ya no estuviera conmigo. Aún así, me aferraba a lo poco que nos quedaba. La familia, mi hija mayor, Teresa, se había ido a la ciudad con su marido, y el menor, Luisito, aún vivía con nosotros, terminando la preparatoria. Yo soñaba con verlo convertido en ingeniero, con que él sí tuviera una vida distinta, más fácil que la nuestra. Todo parecía tranquilo, hasta que llegó la fiesta patronal del pueblo. Evaristo, tan orgulloso como siempre, insistió en que fuéramos juntos, porque, según él, la gente tiene que ver que seguimos bien. Yo, ingenua, me arreglé con mi mejor vestido azul, ese que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse perfume, y por primera vez en mucho tiempo, sentí ilusión. Pero lo que viví esa noche me marcó para siempre. Evaristo bebió más de la cuenta. Reía fuerte, gritaba, y cada vez que alguien pasaba, me señalaba diciendo en voz alta: «Esta es mi vieja, 30 años aguantándome, y todavía no se cansa». Todos se rieron. Yo intenté disimular la vergüenza, pero él no paró. Cuando una mujer del pueblo, joven y coqueta, se acercó a bailar con él, pensé que era una broma. Pero Evaristo la tomó de la cintura. La acercó tanto que pude ver cómo sus manos se deslizaban descaradamente por su espalda. Y luego me miró con una sonrisa cruel. «¿Qué pasa, Maricruz? ¿Te da envidia?» Ella sí sabe moverse. La gente estalló en risas. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa fue la primera vez que lo vi así, sin vergüenza, sin respeto, como si yo no existiera. Esa noche, mi amor por él empezó a morir. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando la ventana y escuchando los gallos cantar antes del amanecer. Evaristo llegó tambaleándose, con olor a mezcal y a perfume barato. Ni siquiera intentó esconderlo. Se tiró en la cama y roncó, como si nada hubiera pasado. Durante los días siguientes, algo dentro de mí cambió. Lo miraba diferente, ya no como a mi esposo, sino como a un extraño. Pero no podía decir nada. En el pueblo, una mujer que se queja es una mujer malagradecida. Yo seguía cocinando, limpiando, cumpliendo. Por fuera parecía la misma, pero por dentro me estaba rompiendo. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a mis vecinas chismorrear detrás de la cerca. «Dicen que Evaristo anda con la mujer del vestido rojo», dijo una. «Sí, la misma que bailó con él en la fiesta», respondió la otra. «La vi subirse a su camioneta el otro día. Sentí un escalofrío. El corazón se me encogió. Esa mujer del vestido rojo era Elena, la viuda del carnicero, joven, bonita, con una sonrisa que a todos los hombres les gustaba. No quise creerlo, pero en el fondo lo sabía. Esa tarde, cuando Evaristo llegó, lo enfrenté. «¿Qué tienes con esa mujer, Evaristo?» Él se rió, sin siquiera mirarme. «No empieces con tus celos, Maricruz. Ya estás vieja, y a veces se te mete el demonio en la cabeza». Su respuesta me dolió más que cualquier golpe. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con desprecio.
Esa noche, mientras servía la cena, noté que traía en el cuello una marca de lápiz labial. No dije nada, solo lo miré. Y en mi silencio, supe que mi matrimonio había terminado, aunque siguiera viviendo bajo el mismo techo. Pero lo que vino después fue mucho peor. Algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Porque el destino todavía no había mostrado sus cartas. Los días pasaron lentos, pesados. En el pueblo ya nadie me miraba igual. No hacía falta que me dijeran nada. Bastaba con ver cómo las mujeres murmuraban cuando pasaba frente a la panadería o cuando iba al mercado. Las risas ahogadas, los susurros, todo me dolía. Yo, que siempre había sido respetada por ser trabajadora y decente, me convertí en la pobre Maricruz, la esposa engañada. Mi madre, que aún vivía en la casa vecina, me decía entre lágrimas: «Hija, los hombres son así. Lo importante es que no falte el pan en la mesa». Pero yo ya no quería pan, quería dignidad, quería volver a dormir sin ese nudo en el pecho. Evaristo seguía igual. Se arreglaba más de lo normal, olía a colonia nueva. Y algunas noches ni siquiera regresaba a dormir. Cuando lo hacía, se tiraba en la cama sin decir palabra. Yo fingía estar dormida, pero lloraba en silencio. Una tarde, mientras barría el patio, vi su camioneta estacionarse. En el asiento del copiloto estaba Elena. Mi cuerpo se paralizó. Él bajó como si nada, riéndose, y ella le tocó el brazo antes de irse. Yo lo vi todo desde la sombra del corredor, temblando. Cuando entró a la casa, le dije: «¿Ya ni te importa ocultarlo?». Él respondió con una calma que me heló la sangre: «¿Y qué quieres que haga? La gente ya lo sabe». Esa frase me destruyó. No gritó, no pidió perdón, no negó nada. Simplemente lo aceptó, como si mi dolor fuera algo sin importancia. Esa noche salí al patio y miré el cielo. Recé, pero no para que él cambiara. Recé para tener fuerzas, porque sentí que si seguía así, me iba a morir por dentro. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia. Me senté sola, y mientras veía las velas arder, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Era Padre Anselmo, un hombre mayor que me conocía desde niña. «Maricruz», me dijo en voz baja, «a veces el silencio también es pecado. No dejes que te pisen el alma». Sus palabras me quedaron grabadas. Esa fue la primera vez que pensé en irme, en dejarlo todo. Pero no sabía que el destino me tenía preparada una humillación aún más grande. Una que me haría entender que todavía no había tocado fondo. Era domingo, y en el pueblo se celebraba la kermés de la escuela. Luisito iba a recibir un reconocimiento por sus buenas calificaciones, y yo estaba orgullosa. Cociné tamales, planché mi vestido y preparé todo para acompañarlo. Evaristo, como siempre, dijo que iría si le daba tiempo. No le di importancia. Ya no esperaba nada de él. El evento estaba lleno, las madres sentadas en las bancas, los niños riendo, la banda tocando. Cuando subieron a mi hijo al escenario, el corazón se me llenó de orgullo. Luisito tomó su diploma y buscó con la mirada. Me encontró y sonrió. Pero entonces, entre la multitud, vi algo que me heló. Evaristo estaba allí, y no estaba solo. A su lado, de la mano, estaba Elena, con un vestido rojo que parecía arder bajo el sol. La gente empezó a murmurar. Yo sentí cómo las piernas me temblaban. Luisito también los vio. Su sonrisa se borró. El maestro, incómodo, trató de seguir con el programa, pero todos miraban en la misma dirección. Hacia mí, la esposa traicionada, la madre humillada. Evaristo se acercó, como si nada, y me dijo en voz baja, pero lo suficiente para que los más cercanos escucharan: «Maricruz, mejor vete a casa. No hagas un escándalo». No podía creer lo que oía. Elena me miró con una sonrisa, esa sonrisa de triunfo. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No lloré, no grité, solo lo miré a los ojos y le dije: «Dios te perdone, Evaristo, porque yo ya no puedo». Me di la vuelta y caminé entre la gente. Cada paso era una herida, cada mirada una piedra. Llegué a casa temblando, me encerré en mi cuarto y caí de rodillas.
Esa fue la última vez que creí en él, la última vez que una lágrima cayó por un hombre que no la merecía. Pero el destino, el destino todavía no había terminado conmigo, porque días después, cuando creí que ya no podía sufrir más, descubrí algo que cambió todo. Pasaron 3 días desde aquella humillación pública, y todavía no podía salir de casa sin sentir las miradas clavadas en mi espalda. Luisito apenas hablaba. Se encerraba en su cuarto, con la rabia contenida en los ojos. Mi hijo, mi niño, había visto lo peor de su padre. Una mañana, mientras barría el corredor, escuché la camioneta de Evaristo. Se bajó con paso lento, como si no tuviera culpa de nada. Ni siquiera intentó hablarme. Entró a la habitación, tomó una camisa y salió de nuevo. Antes de irse, dejó caer un sobre la mesa. «Ahí están los papeles de la cuenta del molino», dijo seco. «No los pierdas». No dije nada. Cuando el motor se alejó, me quedé mirando el sobre. Tenía su nombre escrito a mano, pero el sello estaba medio roto, como si lo hubiera abierto y cerrado con prisa. No sé por qué, pero lo abrí. Y lo que encontré adentro me heló la sangre. Eran papeles del banco, con una firma falsificada, mi firma, y una autorización para vender el terreno que mi padre me había dejado antes de morir. Ese pedazo de tierra era lo único que llevaba mi apellido, lo único que era mío. Sentí cómo me faltaba el aire. Me temblaban las manos, las piernas. Me senté, incapaz de pensar. Entonces, en la parte de atrás del sobre, había una nota arrugada. «No te preocupes, Evaristo. La firma de tu mujer ya está lista. Te veo mañana en la notaría. Elena». No podía creerlo. No solo me había traicionado, ahora me estaba robando, usando mi nombre, mi herencia, mi dignidad. Esa tarde fui hasta la notaría del pueblo. El licenciado me miró con sorpresa cuando me presenté. «Señora Maricruz, pensé que ya había firmado usted ayer», me dijo. «¿Cómo que ayer?», pregunté, temblando. «Sí, su esposo trajo los papeles con su firma. Todo quedó registrado. El mundo se me vino encima. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo más que la tierra, como si me hubieran arrancado el alma. Volví a casa tambaleándome. Luisito me vio entrar pálida y corrió a abrazarme. «Mamá, ¿qué pasa?». No pude hablar, solo lo abracé, fuerte, muy fuerte. Esa noche no dormí. El viento golpeaba las ventanas, y cada sonido me recordaba que me habían quitado todo. Pero en medio del dolor, algo nuevo comenzó a nacer dentro de mí. Una rabia fría, silenciosa, una fuerza que no conocía. Y en ese silencio, juré que no iba a dejar las cosas así. Al amanecer, tomé el rebozo de mi madre y caminé hasta la casa de Elena. El pueblo aún dormía. El aire olía a tierra mojada y a leña vieja. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Toqué una cuarta, y entonces apareció ella, con el cabello suelto y la bata abierta. «¿Qué quieres, Maricruz?», dijo con esa voz empalagosa que me hervía la sangre. «Quiero que me mires a los ojos y me digas si valía la pena destruir una familia». Se cruzó de brazos y sonrió. «Evaristo nunca fue tuyo. Solo estaba esperando una excusa para irse». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «¿Y mi terreno?», le dije. «¿También era parte del trato?». Por un segundo, perdió la sonrisa. Yo supe que lo había confirmado todo. Antes de que pudiera responder, Evaristo salió de la casa, abrochándose la camisa. «¿Qué estás haciendo aquí, Maricruz?», gruñó. «Vine a ver con mis propios ojos lo que todos ya sabían», respondí. «Ya basta, esto se acabó. No vuelvas más», dijo, y me cerró la puerta en la cara. Esa puerta, el sonido seco, fue como un disparo. Ahí supe que no había vuelta atrás. Volví caminando sola. El sol ya calentaba, pero yo sentía frío. Cuando crucé la plaza, algunas mujeres me miraron con lástima. Una de ellas, doña Cata, me detuvo y me dijo en voz baja: «Hija, dicen que Evaristo vendió el terreno por la mitad de su valor y que ya se va del pueblo con la viuda». Mis manos temblaban. Mi corazón,
Ardía. Llegué a casa y me encerré en la cocina. Rompí los platos, grité, lloré como nunca antes. Luisito entró corriendo. ¡Mamá! Lo abracé y le dije, «Nos robaron, hijo. Pero te juro que el cielo mismo será testigo de cómo ese hombre pagará lo que hizo». Y mientras decía esas palabras, sentí algo en mi interior, una calma extraña, como si el destino me escuchara, porque lo que pasó en los días siguientes fue algo que ni yo podría haber imaginado, algo que no vino de mí, sino de la vida misma. Los días siguientes fueron un infierno. Evaristo ya no regresó a casa, y el pueblo entero lo sabía. No hizo falta que dijera una sola palabra. Las paredes tienen oídos, y en un lugar tan pequeño, la vergüenza viaja más rápido que el viento. Yo salía solo cuando era necesario, al mercado, a la iglesia o al molino. La gente bajaba la mirada al verme. Algunos fingían no conocerme, otros simplemente me observaban con esa mezcla de lástima y morbo que hiere más que una ofensa. Luisito empezó a faltar a la escuela. Lo encontré una mañana sentado detrás del corral, con la mirada perdida. «No quiero ir, mamá», me dijo con voz apagada. «Todos hablan, todos se burlan». Sentí una punzada en el pecho. «Mijo, tú no tienes culpa de nada», le dije acariciándole el cabello. «La vergüenza no es nuestra, es de él». Pero aunque intentaba mantenerme firme, por dentro estaba rota. Cada rincón de la casa me recordaba a Evaristo. Su silla vacía, su sombrero colgado, el olor a su tabaco. Y sin embargo, algo en mí empezaba a cambiar. Ya no lloraba como antes, ya no rezaba pidiendo que regresara. Ahora rezaba para no odiarlo. Una tarde, doña Petra, la vecina más chismosa del pueblo, tocó mi puerta. «Maricruz, hija, ¿ya supiste lo del molino?», me dijo, casi sin respirar. «¿Qué pasa con el molino?». «Pues que Evaristo lo arrendó y dicen que le salió mal el negocio. El comprador lo estafó, no le pagó nada y ahora anda desesperado buscando dinero». Por un segundo, no supe si alegrarme o entristecerme. El mismo hombre que me robó ahora estaba siendo robado. ¿Era castigo o coincidencia? Esa noche, mientras preparaba la cena, miré la llama del fogón y pensé en la justicia. No la que se pide en los tribunales, sino la que la vida se encarga de repartir, a su modo, a su tiempo. No deseaba su desgracia, pero tampoco podía negar que algo dentro de mí se aliviaba al saberlo sufriendo. Días después, un mensajero del banco llegó con una carta. Evaristo había firmado como aval de un préstamo, usando todavía mi nombre. Pero ahora el negocio había caído y el banco exigía el pago. Me quedé sin palabras. No solo me había traicionado y robado, ahora me dejaba una deuda, una que yo nunca pedí. Me senté frente al altar de la Virgen y lloré como no lo hacía desde niña. Y entre lágrimas murmuré, «Dios, si tú ves todo, no permitas que este dolor sea en vano». Esa noche, un trueno retumbó sobre el pueblo, y al día siguiente, el destino empezó a moverse. Al amanecer, llegaron noticias que corrían de boca en boca. Evaristo había desaparecido. Su camioneta fue encontrada volcada en el camino viejo a Uruapan, cerca del barranco. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Cuando lo supe, me quedé en silencio. Luisito me miró con los ojos abiertos, esperando mi reacción. «¿Mamá?», susurró. «¿Está muerto?». «No lo sé, hijo», respondí con voz temblorosa. «No lo sé. Fui con el padre Anselmo a reconocer la camioneta. El vehículo estaba destrozado, lleno de lodo. Dentro no había nadie, solo un sombrero, el de Evaristo. El padre me puso una mano en el hombro. «Hija, el río lo habrá arrastrado», dijo con tono solemne. «Si Dios quiso llevárselo, algo habrá querido enseñarte». Esa noche, el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que lo habían visto huir con la viuda, otros aseguraban que estaba muerto. Yo no sabía qué creer, pero dentro de mí algo se mezclaba entre el dolor y el alivio. Durante los días siguientes, los vecinos traían flores, comida, oraciones. Todos querían acompañar mi pena.
Yo solo agradecía con la cabeza. No podía hablar. No sabía si debía llorar por un hombre que me había destrozado la vida, o agradecer al cielo por haber puesto fin a mi calvario. Pasaron semanas. Una tarde, mientras regaba las flores del patio, llegó un hombre a caballo. Traía una chaqueta empolvada y un sobre en la mano. ¿Usted es Maricruz Fernández?, preguntó. Asentí. Vengo de la ciudad. Su esposo firmó estos papeles antes del accidente. Los abrí con manos temblorosas. Eran documentos de transferencia. El terreno que me había robado ahora estaba a mi nombre otra vez. Y al final del papel, con su letra temblorosa, decía: «Perdóname, Maricruz, no supe lo que hice». Me quedé mirando esa frase por largo rato. No sé si fue redención o culpa, pero en ese momento entendí algo. El destino no necesita testigos para hacer justicia. Esa noche dormí por primera vez sin miedo, sin lágrimas, y cuando desperté al día siguiente, sentí el corazón ligero. Pero lo que no sabía era que Evaristo no estaba muerto, y su regreso traería una tormenta aún peor. Habían pasado casi 2 meses desde el accidente. El campo empezaba a reverdecer con las lluvias, y poco a poco sentía que mi vida también encontraba su calma. Con Luisito sembrábamos maíz, y aunque el dinero era poco, el alma se me iba sanando con cada amanecer. A veces, mientras molía el nixtamal, pensaba en Evaristo. No con odio, sino con esa distancia que se tiene con los fantasmas. Creí que el destino había cerrado esa historia, pero me equivoqué. Era una tarde nublada. Yo estaba regando el patio cuando escuché pasos en el corredor. Al principio pensé que era Luisito, pero al levantar la vista, sentí que el corazón se me detenía. Ahí estaba él, Evaristo, más flaco, con el rostro lleno de cicatrices, la mirada perdida y un bastón en la mano. Por un instante, no supe si era un sueño o una alucinación. Él apenas podía mantenerse en pie. «Maricruz», susurró con voz ronca. «Estoy vivo». El aire se volvió pesado. Me quedé mirándolo, sin poder moverme. «¿Qué haces aquí?», le pregunté al fin, intentando mantener la calma. «No tengo a dónde ir». Elena me dejó. Me robó todo. No supe si reír o llorar. El hombre que me había quitado hasta la tierra regresaba con las manos vacías, derrotado, mendigando techo. «Vete, Evaristo», le dije con voz firme. «Esta ya no es tu casa. Maricruz, escúchame. He cambiado. Aprendí mi lección. Tus lecciones llegaron demasiado tarde». Dio un paso hacia mí, pero el bastón se le resbaló. Cayó de rodillas en el suelo, y aunque todo en mí gritaba que lo dejara ahí, mi corazón, tonto y blando, corrió a ayudarlo. Lo llevé al cuarto de atrás, el más frío, el que antes usábamos para guardar el maíz. Le di agua, una manta y silencio. No porque lo quisiera, sino porque mi conciencia no me permitía hacer lo mismo que él me hizo a mí. Esa noche, mientras él dormía, lo escuché murmurar entre sueños. Decía su nombre, Elena, y lloraba. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando su sombra, preguntándome si Dios me estaba poniendo a prueba, o si simplemente el destino quería jugar una última carta. Pero al día siguiente, cuando fui al pueblo a comprar pan, escuché algo que me heló la sangre. Elena había muerto. Cuando escuché la noticia, el corazón se me apretó como un puño. Elena, la mujer que destruyó mi matrimonio, había sido encontrada sin vida en su casa, a la orilla del río. Dicen que resbaló, que fue un accidente. Otros susurraban que fue algo más. No sabía qué sentir, ni alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de vacío. Al volver a casa, Evaristo estaba sentado en el patio, mirando el horizonte. «Ya lo sé», me dijo sin que yo dijera palabra. «Murió». «¿Qué fue lo que pasó, Evaristo?». «No lo sé». Bajó la cabeza. «Pero todos piensan que fui yo». Mi respiración se cortó. «¿Qué dices? Creen que la empujé, que discutimos esa noche». «¿Y discutieron?», pregunté con voz temblorosa. «Sí», dijo al fin. «Ella me echó en cara que lo había perdido todo por ti,
que el terreno volvió a tu nombre. Me gritó que yo era un fracaso. Quise irme, pero me siguió hasta la puerta, y luego solo escuché un grito. Cuando me di vuelta, ya no estaba. Lo miré largo rato. Su voz sonaba sincera, pero sus ojos tenían miedo. Un miedo que no era por la justicia, sino por algo más profundo, la culpa. Durante los días siguientes, el pueblo se volvió un hervidero. La policía venía y preguntaba. Algunos juraban haberlos visto discutir. Otros decían que él la visitaba cada noche. Yo callaba, no lo defendía, pero tampoco lo acusaba. Luisito me preguntó una noche, «Mamá, ¿tú crees que mi papá la mató?» No supe qué decir. A veces, hijo, la vida se encarga de cobrar lo que nosotros no podemos, le respondí, mirando la llama del fogón. Evaristo se fue apagando poco a poco. Apenas comía, apenas hablaba. Una madrugada me llamó a su lado. «Maricruz, si me llevan preso, prométeme que cuidarás mi tumba». «No prometo nada, Evaristo», dije con lágrimas contenidas. Ya cuidé demasiado a un hombre que nunca me cuidó a mí. Esa misma mañana vinieron por él. Lo arrestaron frente a la puerta y el pueblo entero se reunió a mirar. Otra vez, me tocó verlo humillado frente a todos. Pero esta vez no fui yo la que lloró. Sin embargo, en mi interior, algo no me dejaba tranquila. Porque en el fondo, yo sentía que Evaristo no era culpable. El pueblo amaneció lleno de rumores. Algunos decían que Evaristo había confesado. Otros, que lo habían visto llorar en la celda como un niño. Yo no sabía a quién creer. Durante años había deseado que la vida le hiciera pagar por todo lo que me hizo. Pero verlo ahí, encerrado, flaco y derrotado, no me trajo paz. Solo un peso nuevo en el alma. Fui a visitarlo a la cárcel del distrito. Cuando me vio entrar, se levantó despacio. Tenía las manos temblorosas. «No esperaba verte, Maricruz», dijo con voz apagada. «Tampoco yo esperaba venir». Nos quedamos en silencio. «No fui yo», murmuró de pronto. «Te juro por lo que más quieras, no la maté». «Entonces, ¿quién fue, Evaristo?» «No lo sé, pero alguien quiere verme hundido». Su mirada tenía una mezcla de miedo y resignación, y por primera vez en mucho tiempo le creí. De camino a casa, me crucé con el padre Anselmo. Le conté lo que sentía. «Hija, a veces el perdón no significa justificar, sino entender», me dijo. «Pero si tu corazón te dice que él no lo hizo, entonces busca la verdad. ¿Y si la verdad me rompe más? Peor es vivir con la duda». Esa noche no dormí. Pensé en todo, en Elena, en los papeles falsificados, en los negocios turbios. Había demasiadas piezas sueltas, y algo me decía que nada era tan simple como parecía. A la mañana siguiente fui hasta la vieja casa de Elena. La policía ya se había llevado casi todo, pero quedaban rastros de su vida: vestidos, perfumes, cartas viejas. Entre los cajones encontré una libreta de notas con páginas arrancadas y, entre ellas, un recibo de dinero. Era un depósito grande, a nombre de un tal Ramiro Beltrán. Ese nombre me sonaba. Era el hombre que había comprado el terreno que Evaristo me robó. Y según el rumor del pueblo, también había tenido tratos con Elena. Sentí un escalofrío. ¿Y si todo era un plan? ¿Y si Evaristo había sido usado? Regresé a casa con el corazón acelerado. Luisito me esperaba en la puerta. «¿Dónde estabas, mamá?» «Buscando la verdad, hijo». «¿Y la encontraste?» «Todavía no», le respondí. «Pero estoy cerca, muy cerca». Esa noche, un golpe seco en la puerta me despertó. Era un papel, doblado en 4, arrojado desde afuera. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: «Si sigues preguntando por Ramiro, te pasará lo mismo que a Elena». El papel me cayó como un balde de agua fría. No había firma, solo esa frase, escrita con tinta torpe, y el olor a humedad que traía la madrugada. Miré por la ventana, pero no había nadie. El pueblo dormía bajo una luna amarillenta, silenciosa, como si guardara secretos.
Guardé el papel entre las páginas de un rosario viejo y me senté en la cama. El miedo me apretaba el pecho, pero la rabia era más fuerte. Ya no podía quedarme callada, no después de todo lo que había perdido. Al amanecer, fui al mercado fingiendo normalidad. Entre los murmullos, escuché algo que me hizo detener el paso. Dos hombres hablaban en voz baja cerca del puesto de pan. Dicen que Ramiro se fue a la capital. Sí, pero dejó arregladas muchas cosas antes de irse. Tenía tratos con Elena, y con el juez también. El juez, el mismo que había firmado la venta falsa de mi terreno. Todo empezaba a encajar. Corrí hasta la iglesia. El padre Anselmo me vio entrar, pálida. «Padre, creo que sé quién mató a Elena». «Cálmate, hija. ¿De qué hablas?» Le conté todo. El papel, el nombre de Ramiro, el juez. El padre me escuchó en silencio. «Eso que dices es grave, Maricruz. Pero si es verdad, hay gente poderosa detrás. No me importa. Si tengo que morir por decir la verdad, que así sea». Él suspiró y me tomó las manos. «Entonces no estarás sola». Esa misma tarde fuimos juntos a la estación. El comandante nos escuchó con escepticismo, pero al mencionar a Ramiro Beltrán, frunció el ceño. «Ese hombre está siendo investigado por fraude», dijo. «Si tiene algo que ver con la muerte de la señora Elena, lo sabremos pronto». Salí con una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez sentía que la verdad estaba al alcance. Pero también sabía que, cuando la verdad se acerca, el peligro acecha más fuerte. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido afuera, un crujido, luego pasos sobre la grava. Tomé la lámpara y salí al corredor. El viento soplaba fuerte, moviendo las hojas del naranjo, y entonces lo vi. Una sombra parada junto al pozo, inmóvil, mirándome. «¿Quién está ahí?», grité con voz temblorosa. La sombra no respondió. Solo murmuró algo que me heló la sangre. «Deja el pasado, Maricruz, o el pozo te tragará a ti también». Esa voz, todavía la escucho en mis pesadillas. Era grave, apagada, como salida de otro mundo. Por un instante pensé que era mi imaginación, pero cuando la sombra dio un paso adelante, sentí el corazón golpearme el pecho. No era un sueño. La lámpara temblaba en mi mano. «¿Quién eres?», pregunté de nuevo. Nada. El viento sopló fuerte y el reflejo del vidrio me cegó un segundo. Cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba. Corrí hacia el pozo, pero solo encontré la cubeta oscilando y un pedazo de tela atrapado en la cuerda. Lo tomé con cuidado. Era parte de una camisa, una tela gruesa, color gris. La guardé en mi delantal. Esa noche no pude dormir. Luisito se despertó al verme encendiendo velas. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, hijo. Solo un mal presentimiento». No quería asustarlo, pero sabía que algo muy grave se estaba moviendo a nuestro alrededor. Al día siguiente, fui al taller del sastre del pueblo y le mostré la tela. «¿Reconoce esto?», le pregunté. La tomó, la observó y dijo: «Sí, señora. Ese tipo de tela solo la compra la policía. Se la vendo al comandante y a sus hombres». Sentí un escalofrío. ¿Y si quien me había amenazado no era un extraño, sino alguien del mismo cuerpo que debía protegernos? Regresé corriendo a casa, encerré la puerta, bajé las cortinas y me senté a pensar. Evaristo, en prisión, Elena, muerta, Ramiro, fugitivo, y ahora un policía implicado. Todo era una red sucia, pegajosa, donde la verdad parecía imposible. Por la tarde, fui a ver al padre Anselmo. «Padre, creo que la policía está involucrada». Su rostro se ensombreció. «Hija, ten cuidado. Si eso es cierto, no debes actuar sola». «No puedo quedarme callada», le respondí. «No después de todo lo que ya me han quitado». Esa noche, mientras rezaba frente al altar, escuché un ruido en el patio. Salí despacio, con el corazón latiendo fuerte. El aire olía a tierra húmeda, y en el suelo, justo junto al pozo, había algo nuevo, una cruz de madera con mi nombre grabado. Me quedé paralizada. Era una advertencia, un mensaje claro. Sabemos quién eres, sabemos lo que haces.
Al amanecer, fui a la iglesia con la cruz entre mis manos. Padre Anselmo se quedó pálido al verla. Hija mía, esto ya no es una amenaza, es una sentencia. Lo sé, padre, pero si me quedo callada, me matan en vida igual. El padre suspiró, pasándose la mano por la frente. Déjame hablar con alguien de confianza. ¿Con quién?, pregunté. Con el comandante viejo, don Luján. Ya está retirado, pero fue un hombre honesto. Quizás pueda ayudarte. Le agradecí con un nudo en la garganta. Ese mismo día, él me acompañó a casa de don Luján. El hombre nos recibió en su corredor, rodeado de gallinas y olor a tabaco. Le conté todo: las amenazas, la tela del uniforme, el nombre de Ramiro, la muerte de Elena. Don Luján me escuchó sin interrumpir. Al final, se levantó despacio, fue hasta un cajón y sacó una carpeta amarillenta. «Ese tal Ramiro Beltrán», dijo con voz ronca, «no es cualquier hombre. Fue informante de la policía, y Elena trabajaba para él». «¿Cómo?», pregunté atónita. «Sí, ella se metía con hombres casados, los manipulaba, y Ramiro los usaba para lavar dinero o quitarles propiedades». «¿Entonces Evaristo?» «Evaristo cayó en su trampa», dijo Luján, «pero también se ensució las manos». Me quedé en silencio, sintiendo cómo la verdad me atravesaba el alma. Mi esposo no era inocente, pero tampoco el monstruo que imaginé. Era un hombre débil, usado por alguien peor. «Tenga cuidado, doña Maricruz», agregó don Luján. «Si Ramiro sigue vivo, no descansará hasta borrar todo rastro de lo que sabe. ¿Y qué puedo hacer? Guarde lo que encontró, y si le pasa algo, entréguelo al padre. Él sabrá qué hacer». Volví a casa antes del anochecer. Luisito me esperaba inquieto. «Mamá, vino un hombre preguntando por ti. Dijo que eras su ángel guardián». «¿Cómo era?», pregunté alarmada. Cojeaba un poco. Tenía una cicatriz en la cara. El alma se me fue a los pies. «¿Dónde está ahora?», susurré. Dijo que iba a esperarte en el camino del molino. Mi respiración se cortó. Sabía perfectamente quién era. Evaristo había escapado. El corazón me golpeaba el pecho con cada paso que daba. El camino del molino estaba cubierto de niebla, como si la tierra quisiera esconder lo que iba a pasar. A lo lejos vi una silueta apoyada en un bastón. No había duda. Evaristo, cuando me vio, bajó la cabeza, como un perro herido. «Sabía que vendrías, Maricruz», dijo con voz ronca. «¿Cómo saliste de la cárcel?», pregunté con rabia contenida. «No lo sé. Alguien pagó mi fianza». «¿Quién?», le exigí. Me miró temblando. «Ramiro Beltrán». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué dices? ¿El mismo que te robó y mató a Elena?». «No sé si la mató, pero sí sé que ahora quiere callarme a mí. Dijo que si hablaba, tú y Luisito pagarían las consecuencias». Por un instante, el miedo me paralizó. «¿Y qué quiere de ti?». «Quiere que me vaya del pueblo, que desaparezca». «Pero yo no podía irme sin verte. Tenía que advertirte, Maricruz». El viento soplaba fuerte, levantando el polvo del camino. Evaristo me miró con los ojos húmedos. «No te pido perdón, porque sé que no lo merezco, pero tienes que proteger a nuestro hijo. Esa gente es capaz de cualquier cosa». No supe qué responder. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con miedo, no con soberbia. Por primera vez, su voz no sonaba a orden, sino a súplica. «Ven conmigo», le dije. «Podemos hablar con don Luján, él sabe lo de Ramiro». «No puedo», susurró. «Si me ven contigo, te matan». De pronto, un ruido nos interrumpió. Un motor lejano, una camioneta que se acercaba levantando polvo. Evaristo se enderezó. «Vete, Maricruz, ahora». «No», quise decir, pero ya era tarde. 3 hombres bajaron del vehículo. Uno de ellos gritó: «¡Ahí está el traidor!». Evaristo me empujó detrás de una roca. «Corre», susurró. «Y si no vuelvo, dile a Luisito que lo amo». Los disparos rompieron el silencio del campo. Yo corrí sin mirar atrás, con el alma desgarrada y el corazón desbocado. Cuando llegué a casa, caí de rodillas frente al altar.
No sabía si estaba vivo o muerto. Solo supe que la guerra que él había empezado, ahora también era mía. Amaneció con olor a humo y miedo. Desde la ventana vi pasar una patrulla rumbo al molino. El cuerpo me temblaba entero. Luisito salió de su cuarto, asustado. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, hijo, no salgas de la casa». Pero ya no podía quedarme quieta. Tomé el rebozo, recé en silencio y caminé hasta el molino. El lugar estaba rodeado por curiosos. Un policía me reconoció. «No puede pasar, señora». «Es mi esposo», dije con voz firme. «Déjeme verlo». El hombre bajó la mirada y me dejó entrar. El suelo estaba cubierto de lodo y sangre. Junto a la pared encontré el bastón de Evaristo y, más adelante, una huella de arrastre que se perdía entre los matorrales. «¿Dónde está el cuerpo?», pregunté. «No lo encontramos», dijo el policía. «Solo rastros de sangre y balas». Me quedé helada. No sabía si eso era esperanza o condena. Elena, Ramiro, la policía, todos los hilos se cruzaban, y ahora Evaristo se había convertido en un fantasma más. Esa noche, don Luján vino a verme. «Doña Maricruz, los hombres que lo atacaron no eran cualquiera. Los reconocí. Son los mismos que trabajaban con Ramiro cuando yo era comandante». «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté desesperada. «Silencio. Quieren que el caso de Elena muera con él». Tomó un sobre del bolsillo y me lo entregó. «Esto lo encontré en la escena», dijo. Estaba bajo su bastón. Lo abrí. Dentro había una hoja arrugada, escrita con letra torpe. De si algo me pasa, busca el cuaderno rojo que Elena escondía en su casa. Ahí está todo. Levanté la mirada. «¿El cuaderno rojo?» «Sí», dijo don Luján. «Y si eso existe, puede ser tu salvación, o tu sentencia». Esa noche no dormí. Miraba el cielo por la ventana, sintiendo que cada estrella era un recuerdo. No sabía si Evaristo estaba vivo, pero una cosa era cierta. La verdad me estaba esperando, dentro de ese cuaderno rojo. La madrugada me encontró caminando sola por el camino de piedra que lleva a la casa de Elena. El aire olía a humedad y a miedo. Cada paso que daba crujía en la tierra, y el eco de mis propios pies me hacía temblar. No sabía si Evaristo seguía vivo, pero sí sabía que debía cumplir su última petición. La casa estaba abandonada, oscura, las ventanas tapiadas, el techo hundido por la lluvia. Empujé la puerta con cuidado y un chirrido largo me heló la sangre. Entré. El silencio era tan espeso que podía oír mis propios pensamientos. Todo seguía igual que la última vez que estuve allí. Las cortinas rasgadas, los perfumes en la mesa, el espejo manchado de polvo. «Busca el cuaderno rojo», me repetía. Miré en los cajones, debajo de la cama, en los armarios. Nada, hasta que vi una vieja cómoda con una esquina floja. La moví con esfuerzo, y detrás de ella había un hueco en la pared. Metí la mano y mis dedos tocaron algo suave, una tela envuelta con cuerda. La saqué. Dentro, un cuaderno de tapas rojas. Temblaba. No sabía si abrirlo o huir, pero lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de nombres, fechas y cantidades, pagos, sobornos, transferencias. Elena había anotado todo. Y allí estaba el nombre que más temía leer, Ramiro Beltrán. Pero también había otro, Comandante Herrera, el mismo que me había impedido acercarme al molino, el mismo que lideraba la investigación por la muerte de Elena. Las manos me sudaban. Seguí leyendo. Una página más abajo, un párrafo escrito con tinta corrida decía: «Si algo me pasa, fue por Ramiro o por el comandante. Ambos me usan, pero no confían el uno en el otro. Evaristo no sabe nada. Es solo una pieza más». Me quedé helada. Todo era una trampa. Evaristo había sido manipulado, usado como carnada en una red de corrupción entre empresarios y policías. Y ahora alguien quería borrar cada testigo. De pronto, un ruido me sobresaltó. Una tabla crujió detrás de mí. Giré la lámpara, y allí, en la puerta, una silueta me observaba en silencio. «¿Quién está ahí?», grité con la voz quebrada. La silueta no se movió. Solo escuché su respiración.
Entonces dio un paso hacia adelante y la luz de la lámpara iluminó su rostro. Evaristo. Estaba vivo, herido, con la ropa rota y la mirada cansada, pero vivo. Maricruz, susurró. Te dije que no vinieras aquí. Tenía que hacerlo. Encontré el cuaderno. Se acercó cojeando. Dámelo, rápido. Si nos encuentran aquí, no salimos vivos. ¿Quiénes? Pregunté. Los mismos que me atacaron en el molino. No eran bandidos, eran hombres del comandante Herrera. Ellos mataron a Elena, no yo. Mis manos temblaban. ¿Por qué la mataron? Porque ella quiso salirse del negocio. Tenía miedo de que Ramiro la traicionara y empezó a anotar todo. El cuaderno los delataba. A todos. Sentí el corazón desbocado. Entonces debemos entregarlo a don Luján. No, Maricruz. Si lo haces, te matan antes de llegar al pueblo. ¿Y qué propones? ¿Seguir escondiéndonos? Esperar. Tengo un contacto en Morelia. Puede ayudarnos a sacar esto a la prensa, pero necesito tiempo. Mientras hablábamos, un sonido rompió el silencio, el rugido de un motor. Evaristo me empujó hacia el fondo del cuarto. «¡Escóndete!». Miré por una rendija. Una camioneta se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron con linternas. «Busquen adentro», ordenó uno. «Dicen que la vieja metiche anda husmeando otra vez». Evaristo me miró con desesperación. «Si me encuentran, no me importa. Pero tú, Maricruz, no deben verte». Se levantó y salió al pasillo. Yo quise detenerlo, pero fue inútil. Desde mi escondite escuché gritos, golpes y luego un disparo. El eco retumbó en mi pecho. Esperé unos segundos eternos antes de salir. El suelo estaba manchado de sangre, la puerta abierta. La camioneta se alejaba entre la bruma. Corrí hacia el patio, llamando su nombre. «¡Evaristo! ¡Evaristo!». No respondió. Solo el sonido del viento y el cuaderno rojo manchado de sangre, tirado sobre la tierra. Lo tomé entre mis brazos, temblando. Y juré con lágrimas en los ojos, aunque me cueste la vida, esta vez no me van a callar. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. La lluvia caía con furia, el barro me llegaba a los tobillos y el cuaderno rojo apretado contra mi pecho pesaba como si cargara todas las verdades del mundo. No sabía si Evaristo seguía con vida, pero en ese momento solo tenía una certeza. Tenía que escapar. El camino hacia el pueblo estaba vacío. Las luces de las casas se apagaban una a una, y el sonido de un motor lejano me hizo esconderme detrás de unos matorrales. Una camioneta negra pasó lentamente, iluminando el lodo con sus faros. Dentro vi la silueta del comandante Herrera, su rostro serio, impasible, como quien va a cazar algo que le pertenece. Esperé a que se alejara y seguí corriendo. Mis manos estaban heladas, el rebozo empapado, y cada respiración dolía como fuego. Cuando llegué a la iglesia, toqué la puerta con desesperación. El padre Anselmo me abrió, sobresaltado. «Hija, ¿qué pasó?» «Padre», dije apenas sin aire. «Lo mataron. Creo que lo mataron». Él me ayudó a entrar, cerró la puerta y corrió las cortinas. «¿A quién, hija?» «A Evaristo». Saqué el cuaderno y lo puse sobre la mesa del altar. «Aquí está todo, padre, todo lo que ellos hicieron». El sacerdote lo miró con seriedad. «Entonces no tenemos tiempo. Tienes que salir de aquí». «¿A dónde voy?», pregunté temblando. «A Morelia. Don Luján tiene un sobrino allá, periodista. Puede ayudarte a publicar esto». «¿Y usted?». «Yo me quedaré. Si vienen a buscarte, haré que crean que el cuaderno se perdió». Le tomé la mano. «Si algo me pasa, padre». «Dios no abandona a los valientes, hija». Me envolvió el cuaderno en una bolsa de lona y me dio un crucifijo. «Guárdalo contigo. La verdad también necesita fe para sobrevivir». Salí por la puerta trasera, bajo la tormenta. El cielo tronaba, y el sonido del río crecido me seguía como un lamento. Caminé hasta la estación de autobuses, escondiéndome entre sombras. Pero justo cuando iba a subir al camión, una voz detrás de mí dijo: «¿A dónde cree que va, doña Maricruz?». Me giré. Ahí estaba él, el comandante Herrera. El corazón me dio un vuelco.
El comandante me observaba bajo su sombrero empapado, con una sonrisa tensa. ¿Sabe? No me gustan las mujeres metidas en lo que no les importa, dijo, acercándose despacio. Usted mató a Elena, dije con voz firme. Él se rió. Esa mujer se metió donde no debía. Igual que usted. Intenté retroceder, pero ya había 2 hombres más detrás de mí. Uno de ellos me arrancó la bolsa de las manos. ¡No!, grité, aferrándome a ella. El comandante la abrió y vio el cuaderno rojo. Así que esto era lo que tanto escondías. ¡Qué curioso!, dijo hojeando las páginas. ¿Sabes, Maricruz? Esto podría costarle la vida a mucha gente. O salvarla, le respondí, mirándolo directo a los ojos. Por un segundo, su sonrisa se borró. «Qué lástima», dijo. «Me gustabas más calladita». Entonces levantó la mano, y uno de sus hombres me golpeó en el rostro. Caí al suelo, mareada, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Me arrancaron el rebozo, el crucifijo, todo. «Desháganse de ella», ordenó. «¿Aquí mismo?», preguntó uno. «No, llévenla al río, que la corriente haga su trabajo». Sentí que me arrastraban, pero el mundo giraba. El golpe había sido fuerte, y apenas podía ver. Entre la lluvia, escuché un ruido, un caballo, galopando hacia nosotros. Los hombres se detuvieron. Un disparo resonó, luego otro. Gritos, confusión, y una voz que conocía demasiado bien. «Suéltenla, desgraciados». Abrí los ojos como pude. Entre la tormenta, cubierto de barro y sangre, Evaristo se abalanzó sobre uno de ellos con una escopeta vieja. El comandante corrió hacia la camioneta. Otro disparo. Cuando el silencio volvió, el cuerpo de Herrera yacía en el lodo. Evaristo se arrodilló a mi lado. «Te dije que me dejaras», susurró. «Pero no podía permitir que te hicieran daño». Lloré, sosteniéndole la mano. «¿Estás herido?». «No importa», respondió con la voz débil. «Lo importante es que termines lo que empezamos». Me entregó el cuaderno rojo, empapado de sangre y lluvia. «Llévalo, Maricruz. Que todos sepan la verdad». Entonces su mirada se apagó lentamente, y aunque la lluvia no paraba, su cuerpo estaba quieto, en paz. Esa noche entendí que el destino no olvida, pero también redime. El amanecer me encontró caminando por la carretera, con los pies llenos de lodo y el corazón destrozado. Evaristo había muerto entre mis brazos. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara su destino. Pero yo no podía detenerme. En la bolsa de lona, empapado y manchado de sangre, llevaba el cuaderno rojo. Ese pedazo de papel era lo único que quedaba de toda mi vida. Mi amor, mi dolor y la verdad que había costado tantas muertes. Caminé hasta la estación más cercana. Subí al primer autobús que salió rumbo a Morelia. Me senté junto a la ventana, abrazando la bolsa como si fuera un hijo. El paisaje pasaba lento. Cerros, árboles, campos de maíz. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma mujer. Recordé a Evaristo, su mirada antes de morir. Por años lo odié, lo maldije, lo quise lejos, y al final fue él quien dio la vida para salvarme. El destino, una vez más, se burlaba de mí. Cuando llegué a Morelia, busqué la dirección que me había dado el padre Anselmo. Calle Melchor Ocampo, número 42. Toqué la puerta con manos temblorosas. Un joven abrió, con una cámara colgada al cuello. «¿Usted es doña Maricruz?», preguntó sorprendido. «Sí, busco a don Luján». «Soy su sobrino. Él me avisó que vendría. Pase, por favor». El joven, Eduardo Luján, me ofreció un té caliente y escuchó mi historia sin interrumpir. Le mostré el cuaderno rojo. Lo hojeó con cuidado y sus ojos se abrieron. Esto es enorme. Aquí hay pruebas de sobornos, falsificación de firmas, desapariciones y hasta nombres de jueces. Por eso mataron a Elena, dije con voz baja. Por eso también mataron a mi esposo. Eduardo se levantó decidido. Voy a publicarlo, señora. La gente tiene que saberlo. ¿Y si nos matan a nosotros también?
Entonces sabrán que fue por decir la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una esperanza frágil, pero viva. Sin embargo, mientras hablábamos, noté algo por la ventana. Un coche negro estacionado frente a la casa. 2 hombres adentro, mirando hacia nosotros. Eduardo siguió revisando el cuaderno sin darse cuenta. «Mañana mismo lo enviaré al periódico», dijo confiado. Pero yo ya sabía que no nos dejarían hacerlo tan fácilmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el pequeño cuarto que Eduardo me ofreció, rezando y mirando la puerta cada pocos minutos. El silencio de la ciudad era distinto al del campo. No había gallos ni grillos, pero el miedo era el mismo. A la mañana siguiente, Eduardo salió temprano rumbo al periódico La Voz de Morelia. Me quedé esperándolo, con el corazón en un hilo. Pasaron horas. El reloj marcó las 3 de la tarde y todavía no volvía. De pronto, alguien golpeó la puerta. Corrí a abrir y era él. Traía la camisa rasgada, la cara llena de polvo. «Intentaron detenerme», dijo jadeando. «2 tipos me siguieron desde la esquina. ¿Te hicieron daño?» «No, pero tuve que esconderme en un café». Se sentó, respirando con dificultad. «Ya entregué una copia al editor. Mañana saldrá la nota en primera plana». Lloré de alivio. «Gracias, hijo. Has hecho más de lo que imaginaba». Él sonrió, pero su mirada se ensombreció. «Doña Maricruz, hay algo más». «¿Qué pasa?» «El editor me dijo que esto llega hasta el gobernador, que si lo publicamos, pondremos a mucha gente en peligro». Mi estómago se encogió. «¿Y tú qué harás?» «Publicarlo igual. Si nos callamos, somos cómplices». El resto del día lo pasamos encerrados, revisando los documentos, tomando fotografías de las páginas. Esa noche, cuando me disponía a dormir, Eduardo tocó mi puerta. «Hay un problema», dijo en voz baja. El editor llamó. «¿Qué dijo?» «El periódico no saldrá mañana». Alguien ordenó suspender la edición. El miedo volvió, frío y silencioso. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «No lo sé, pero tengo una copia guardada en un lugar seguro. No podrán borrarlo todo». De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. Uno, luego otro, y una voz afuera gritó: «¡Policía! ¡Abran en nombre de la ley!». Eduardo me miró con el rostro pálido. Nos encontraron. Y antes de que pudiera decir una palabra, la puerta se vino abajo. El ruido de las botas sobre el piso me heló el alma. Entraron gritando, volteando muebles, tirando papeles. Uno de ellos tomó el cuaderno rojo de la mesa. «Aquí está la prueba», dijo, con una sonrisa torcida. Intenté correr hacia él, pero otro me sujetó de los brazos. «¡Eso es mío!», grité. «¡No tienen derecho!». «Todo lo que toca una criminal pertenece al Estado», respondió el comandante al mando. Eduardo trató de intervenir. Ella no hizo nada, pero lo golpearon en el rostro y cayó al suelo. El sonido de su cuerpo cayendo fue como un disparo dentro de mí. Me esposaron. La lluvia caía de nuevo cuando me sacaron a la calle. Los vecinos miraban desde las ventanas, algunos grabando con curiosidad, otros con miedo. No dije una palabra. No lloré. Solo miré hacia arriba, al cielo gris, y murmuré para mí misma: «No van a matarme por dentro otra vez». Me llevaron a una estación vieja, con paredes húmedas y olor a hierro oxidado. Me encerraron en una celda sin ventanas. Pasaron las horas. No sabía si era de día o de noche. Solo escuchaba los pasos del guardia y el goteo constante de una tubería. En un momento, la puerta se abrió. El comandante Herrera estaba muerto, lo sabía. Pero el hombre que entró llevaba su mismo uniforme y la misma mirada fría. «Así que tú eres la famosa Maricruz Fernández», dijo con voz burlona, la viuda valiente que quiso jugar a periodista. «¿Qué van a hacer conmigo?», pregunté. «Depende. Si cooperas, podrías salir de aquí». «¿Qué significa cooperar?». «Olvidar lo que sabes, decir que todo fue invento de tu esposo, un loco alcohólico que perdió la cabeza». Le escupí al suelo. «Prefiero morir que volver a mentir». Él sonrió, sin sorpresa. «Eso puede arreglarse». Salió y cerró la puerta.
El ruido del candado sonó como una sentencia. Esa noche recé no por mí, sino por Luisito, porque sabía que ellos no se conformarían conmigo. Horas después, una voz conocida me despertó. «Mamá», susurró. Me levanté sobresaltada. Ahí, detrás de los barrotes, estaba Luisito, con lágrimas en los ojos. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Tienes que irte». No podía quedarme quieto. Don Luján me ayudó. «Tiene un plan para sacarte». Sentí el corazón acelerarse. «¿Qué plan?». «Mañana, durante el cambio de guardia. Pero tienes que resistir esta noche». Lo abracé a través de los barrotes. Por un instante, el mundo se detuvo. El amor de mi hijo era la única luz en esa oscuridad. Pero cuando se fue, escuché un ruido detrás de la pared. Una voz susurró: «Si intentas escapar, tu hijo no verá el amanecer». No dormí ni un segundo. Cada sombra, cada sonido, me hacía temblar. Esa voz era la advertencia más cruel que había recibido en mi vida. Pensé en Luisito, en sus manos jóvenes apretando las mías a través de los barrotes. No podía dejar que le hicieran daño, pero tampoco podía seguir callada. Estaba atrapada entre el amor y la verdad. Al amanecer, el guardia abrió la puerta para llevarme al interrogatorio. El pasillo olía a humedad y cigarro. Al entrar en la sala, vi a 3 hombres y una mujer de traje. La mujer, con voz fría, me mostró una carpeta. «Aquí están los cargos: conspiración, falsificación y homicidio». «¿Homicidio?», pregunté horrorizada. «Según testigos, usted ayudó a su esposo a eliminar a Elena». Quise reír y llorar al mismo tiempo. «¿Eso es lo que inventaron ahora?». «No nos interesa lo que invente usted», respondió otro. «Si no firma esta declaración, su hijo será acusado como cómplice». Sentí un nudo en la garganta. «Mi hijo no tiene nada que ver». «Entonces firme», dijo la mujer, deslizando un papel hacia mí. «Confiese y olvídese de todo». Tomé el bolígrafo. Mis manos temblaban. Por un segundo pensé en rendirme, pero la voz de Evaristo resonó en mi mente. «Que todos sepan la verdad». Levanté la mirada. «No firmaré nada», dije con firmeza. «Y si me matan, al menos moriré diciendo la verdad». Uno de los hombres golpeó la mesa. «Te vas a arrepentir». «Ya me arrepentí de callar una vez», respondí con calma. «No volveré a hacerlo». Me arrastraron de regreso a la celda. El guardia me empujó al suelo y me dejó allí. Minutos después, escuché pasos apurados. Un papel se deslizó por debajo de la puerta. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una nota escrita con letra infantil. «Mamá, estoy bien». Don Luján me escondió. «Espera a medianoche. Todo estará listo». Lloré en silencio, abrazando ese papel como si fuera la vida misma. A medianoche, escuché el sonido de un cerrojo abrirse lentamente. La puerta se movió apenas 1 centímetro. Una voz susurró: «Doña Maricruz, soy Luján. Tenemos que salir ahora». Pero antes de que pudiera moverme, una luz se encendió de golpe. Y detrás del haz brillante se escuchó otra voz, fría, burlona, que dijo: «¿De verdad creíste que ibas a escapar?». La luz del foco me cegó por un segundo. No podía ver nada, solo escuchar pasos que se acercaban. La voz que había hablado volvió a sonar, fría, con una sonrisa en el tono. «¿A dónde crees que vas, Maricruz?». Me cubrí los ojos con la mano. Cuando por fin pude distinguir las siluetas, vi a 2 hombres armados, y detrás de ellos, con una linterna, el comandante nuevo. «¿Pensabas que podías burlar al sistema?», me dijo. «Don Luján está viejo, y su tiempo ya se acabó». Detrás de él apareció otro guardia sujetando al propio don Luján. Su rostro sangraba. «Lo siento, hija», murmuró. «Nos delató alguien de adentro». «¿Quién?», pregunté desesperada. El comandante sonrió. «Tu hijo». El corazón se me detuvo. «Eso es mentira», grité. «Nos ayudó a encontrar tu escondite». No le tomó mucho. Los jóvenes siempre tienen un precio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Luisito, mi niño». No podía creerlo. «Estás mintiendo», dije, temblando. «Luisito nunca haría eso». «Ah, ¿no?».
respondió el hombre. Entonces escucha esto. Sacó una grabadora de su bolsillo, la encendió, y escuché su voz, la voz de mi hijo, temblorosa, asustada. Mi mamá está en la celda del fondo, pero no le hagan daño, por favor. El aire me faltó. Las lágrimas me nublaron la vista. No lo culpé. No podía hacerlo. Seguramente lo habían amenazado. Don Luján intentó empujar al guardia que lo sujetaba. En ese momento se escuchó un disparo. El eco rebotó en los muros del pasillo. El viejo cayó de rodillas con una mano en el pecho. ¡No!, grité. Me arrodillé junto a él. Su respiración era corta. No te rindas, hija, susurró. La verdad está en tu voz, no en ese cuaderno. Y con una última exhalación, su mano quedó inmóvil sobre el suelo. El comandante dio una patada al cuaderno rojo que yo todavía sostenía. Esto se termina aquí. Me levanté lentamente, con la mirada fija en él. Ustedes podrán matarnos a todos, dije, pero no podrán borrar la verdad. El hombre sonrió. Claro que sí, Maricruz. La verdad muere cuando ya nadie la cuenta. Y justo cuando iba a disparar, se escuchó una explosión en el pasillo. La puerta trasera del penal estalló. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió gritando. «¡Es la prensa!», exclamó uno de los guardias. «¡Nos encontraron!». Entre el humo y el caos, alguien me tomó del brazo. «¡Vamos, señora, rápido!». Era Eduardo Luján, vivo, cubierto de polvo, pero vivo. Corrimos entre la confusión, mientras los disparos resonaban a nuestras espaldas. El mundo ardía detrás de mí, y por primera vez la libertad olía a fuego. Corrimos por el túnel trasero del penal, un pasadizo viejo que llevaba al río. El humo nos quemaba los ojos, pero no paramos. Eduardo me ayudaba a caminar. Su respiración era agitada, pero su determinación no flaqueaba. «Los periodistas llegaron», me dijo entre jadeos. «Mi tío los contactó antes de morir. Publicaron todo. El cuaderno rojo, los nombres, las pruebas. Me detuve, incrédula. ¿Publicaron? Sí, salió en la radio hace una hora. Todo México ya lo sabe». Lloré mientras corría. Las lágrimas se mezclaban con el humo. El sacrificio de todos. No había sido en vano. Salimos al borde del río. La corriente estaba crecida, pero era la única salida. «Tienes que cruzar», me dijo Eduardo. «Yo los distraeré». «No, no te quedes, vámonos juntos». «No puedo, me buscarán a mí primero. Si te ven conmigo, no llegarás lejos». Me abrazó con fuerza. «Hiciste lo que nadie más se atrevió, doña Maricruz. Cuide de su hijo y de su verdad». Antes de que pudiera responder, escuchamos sirenas a lo lejos. Eduardo me empujó hacia el agua. «¡Corre!», me lancé al río. El agua estaba helada, pero nadé con toda la fuerza que me quedaba. Las luces se acercaban, los gritos resonaban en la orilla. El caudal me arrastró río abajo hasta que logré aferrarme a una raíz. Salí empapada, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Detrás, el penal ardía. El cielo se teñía de rojo. Caminé entre los árboles hasta encontrar una choza abandonada. Allí me refugié, temblando, tiritando de frío y miedo. Entre mis ropas mojadas, todavía guardaba algo. Una página arrancada del cuaderno rojo. Era la última, y al leerla, entendí por qué Elena había muerto. Si estás leyendo esto, es porque la verdad sobrevivió. No dejes que la entierren. La corrupción se hereda, pero también el valor. Si alguna mujer logra contarlo, todo habrá valido la pena. Esa frase me dio fuerza. Maldije el dolor, pero también le agradecí, porque fue el dolor el que me hizo valiente. Al amanecer, me levanté. El pueblo quedaba lejos, pero mientras caminaba bajo el cielo limpio, juré que nunca más me escondería. Esa mañana, en cada radio del país, se escuchaba mi voz grabada por Eduardo. Mi nombre es Maricruz Fernández, y esta es la historia de cómo el poder quiso callarnos. Pero la verdad, aunque sangra, no muere. Y entonces supe que había vencido. Cuando salí del bosque, el sol ya se levantaba sobre los cerros. Caminé descalza,
con la ropa húmeda y el alma desgarrada, pero con una paz extraña en el pecho. Sabía que mi voz ya estaba allá afuera y que nada volvería a ser igual. En la carretera, un camión de carga se detuvo. El chofer, un hombre moreno de ojos amables, me miró sorprendido. «¿Usted es la señora de la radio?», preguntó. «¿Cómo dijo?». «Sí, la que habló esta mañana. Todos la escuchamos. Dicen que se enfrentó al gobierno». Mi corazón dio un vuelco. ¿Me escucharon? «Todo el país, señora», dijo con una sonrisa. «Suba, la llevo». Me ayudó a subir a la cabina. Mientras el motor rugía, miré el paisaje pasar, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé en Evaristo, en Elena, en don Luján, en Eduardo. Todos habían muerto por lo mismo, por no callar. Al llegar a Morelia, la ciudad estaba agitada. En los periódicos se leía mi nombre. La viuda del Cuaderno Rojo denuncia red de corrupción policial y política. Mi voz, grabada por Eduardo, se repetía en la radio. La gente hablaba de mí como si fuera una leyenda viva. Pero yo no me sentía heroína, solo una mujer cansada, una madre que había perdido casi todo. Me entregué voluntariamente en la fiscalía. No quería esconderme más. Un periodista me acompañó y grabó mi declaración. Les conté todo, los negocios sucios, los nombres, las amenazas. El fiscal me escuchó con el ceño fruncido. «Señora Fernández», dijo finalmente, «lo que ha hecho es valiente, pero muy peligroso. Ya no me queda miedo, señor, solo la verdad». Me dejaron salir bajo protección. Me hospedaron en una casa segura, lejos del ruido y las cámaras. Pero esa noche, mientras escuchaba el tic-tac del reloj, el silencio me dolió más que nunca. Tomé la última página del cuaderno y la coloqué bajo la lámpara. La tinta ya estaba corrida, pero las palabras seguían vivas. La verdad es una semilla. No importa si la entierran, siempre volverá a crecer. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, recé sin pedir nada. Solo agradecí. Pero al amanecer tocaron la puerta. Era un agente del ministerio. Su rostro estaba serio. «Señora Maricruz», dijo con voz grave, «han secuestrado a su hijo». Sentí que el mundo se me caía encima. «¿Qué dice? ¡Eso no puede ser!», grité. El agente bajó la mirada. Lo sacaron del refugio donde estaba con la monja que lo cuidaba. Dejaron una nota. Me temblaban las manos al leerla. «La verdad tiene precio. Si la amas, ven sola al kilómetro 12, carretera vieja a Zitácuaro». Mi mente se nubló. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, todavía querían destruirme por dentro. «No puede ir sola», dijo el agente. «Claro que puedo. Es mi hijo. Es una trampa. Ya no me importa. Prefiero morir buscándolo que seguir respirando sin él». Salí sin esperar permiso. Tomé un abrigo viejo y el crucifijo que me había dado el padre Anselmo. La carretera estaba vacía, gris, envuelta en neblina. El viento golpeaba mi rostro, pero seguí caminando. Cada paso era una oración. Cuando llegué al kilómetro 12, vi una camioneta estacionada al costado. Un hombre con capucha me hizo señas. «¿Dónde está mi hijo?», grité. «Tranquila, doña. Primero, entregue la grabadora original». Me quedé helada. «¿Qué grabadora?». «La que usaron para difundir su mensaje. Queremos la copia, o el niño no sale vivo». Recordé que Eduardo había guardado una de las cintas en el bolsillo de su chaqueta. Y esa chaqueta la tenía yo. Saqué la grabadora lentamente. «Aquí está», dije. El hombre la tomó y caminó hacia la camioneta. Yo intenté seguirlo, pero me apuntó con el arma. No, un paso más. El motor rugió y el vehículo se alejó entre el polvo. Caí de rodillas, gritando su nombre. «Luisito, hijo». De repente, escuché un gemido débil detrás de los arbustos. Me levanté y corrí. Allí, amarrado, con los ojos vendados, estaba mi hijo. Lo abracé tan fuerte que los dos temblábamos. «Mamá», susurró. «Sabía que vendrías». Lloramos juntos, sin decir palabra. Pero cuando lo solté, vi algo que me heló la sangre.
Un dispositivo con luz roja parpadeando junto al árbol. Era una bomba. Y solo quedaban 10 segundos. El tiempo se detuvo. La luz roja parpadeaba frente a mí, cruel, insistente, como el corazón del diablo. 10 segundos. Eso fue lo que tuve para decidir entre correr o abrazar a mi hijo. Pero ¿cómo corre una madre dejando atrás lo que más ama? No podía. Luisito, susurré. Escúchame. Quiero que cierres los ojos y no los abras hasta que yo te diga, ¿qué pasa, mamá? Solo hazlo, mi vida. Confía en mí. Miré a mi alrededor. No había salida. El camino estaba vacío. El viento se llevaba mis gritos. Entonces vi el crucifijo que colgaba de mi cuello. Recordé las palabras del padre Anselmo. La fe no te libra del dolor, pero te da fuerza para enfrentarlo. Tomé una piedra y golpeé las cuerdas que lo ataban. Luisito lloraba, temblando. «¡Corre!», le dije cuando quedó libre. «¡Corre hacia allá, al campo! No mires atrás. No, mamá, ven conmigo. Te amo, hijo. Corre. Ahora». Él corrió, y yo me quedé. Me arrodillé frente al dispositivo. Tenía un cable suelto, un botón oxidado. No sabía nada de explosivos, pero sabía de amor, y eso a veces basta para tener valor. Tomé aire. Conté en voz baja. 5, 4, 3. Y en ese momento, una voz gritó a lo lejos. «Mamá, cuidado». No alcancé a mirar. Un destello blanco me envolvió. El sonido fue como un trueno eterno. El suelo se levantó, el aire se cortó. Después, solo silencio y oscuridad. Cuando abrí los ojos, todo era borroso. El humo me rodeaba y el olor a tierra quemada me llenaba los pulmones. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces escuché su voz. «Mamá, mamá, despierta». Luisito estaba arrodillado a mi lado, cubierto de polvo, con lágrimas en la cara. «Estás viva», dijo entre sollozos. Sonreí apenas. Sí, pero no por mucho. Sabía que no saldría de esa. El calor me ardía en el pecho, la sangre me pesaba. Tomé su mano. «Escúchame bien, mi vida, no llores por mí, lucha por lo que somos, por lo que tu padre quiso al final. No te vayas, mamá. Siempre voy a estar contigo, pero la verdad ya no es mía, ahora es tuya». Lo abracé una última vez, y mientras el cielo se abría entre el humo, sentí paz. No miedo, no rabia, solo paz. Porque entendí que a veces la justicia llega disfrazada de sacrificio. Dicen que las historias verdaderas no terminan, solo cambian de voz. La mía siguió en la de mi hijo. Pasaron los años. Luisito creció. Se convirtió en maestro, como siempre había querido, y cada 5 de mayo, el día que la bomba estalló, visitaba el campo donde ocurrió todo. Allí, bajo el árbol quemado, plantó un rosal. Y cada flor que nacía era una promesa de que la verdad no se había apagado. El caso Cuaderno Rojo provocó una revolución en el país. Cayeron políticos, policías, jueces. Los periódicos escribieron mi nombre con respeto. Maricruz Fernández, la mujer que no se rindió. Pero lo que pocos saben es que no fui valiente por elección. Fui valiente por amor. Por no permitir que mi hijo creciera, creyendo que el silencio es sinónimo de paz. Luisito conservó una grabación mía, la misma que se transmitió por última vez en la Radio Nacional. No olvides suscribirte. Tu apoyo da vida a más historias como esta. Después de esa frase, mi voz decía, la verdad duele, pero el silencio mata. Y yo elegí doler. El pueblo donde crecí ahora lleva mi nombre en una pequeña escuela rural. Escuela Primaria Maricruz Fernández. Las maestras cuentan mi historia a los niños y dicen que hubo una mujer que no tuvo miedo de enfrentarse al poder. Una mujer que no sabía de leyes ni de armas, pero que entendía de justicia. Y cada vez que el viento sopla fuerte entre los rosales, Luisito dice que me escucha. Que mi voz sigue ahí, entre las flores, entre los rezos, entre las madres que ya no callan. Porque la verdad
Cuando nace del amor, no muere, florece,